Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Del Lago Bañolas, con Juan Miguel Marsella Crisóstomo del Palacio de Cañete y con Michael Martínez Blanco del Zumbido de Taos. Continuaremos el programa con Roberto Marcelino y la asociación Cubreico España, que sortean una emisora de radioaficionado Superstar 360 entre todos los que depositen una donación en favor de ASE Madrid, Asociación de Pacientes de Hemofilia. Y finalizaremos Mundo Insólito Radio con el conjuro de la semana, donde Concha Vara nos trae el ritual para atraer la buena suerte. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iBooks, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en mundoinsolitoradio.es, radiomundoinsolito.es. Retornamos en unos instantes. Mundo. Buenas noches, Pachi, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, Juan Carlos, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes. Encantado, estoy muy feliz hoy por recibir al invitado que recibimos. Es un placer que vuelvas al programa una semana más y además de tu mano viene un grande, uno de los grandes de España, yo creo que a nivel también mundial, reconocido por su trayectoria y su seriedad, tratando temas como el que vamos a hablar hoy con él, temas ufológicos, ¿verdad, Pachi? Sí, grandísimo ufólogo, director y presentador de un programa mítico de radio en España. Además, para que la gente, por si alguno no tiene este dato, para los oyentes, ingeniero industrial, alguien experto en energía. Quiero agradecerle desde principio a final esa, primero disposición, que para nosotros es privilegio, ¿verdad? Y luego, además, franqueza y valentía para abordar los temas que le vamos a plantear, ¿verdad, Juan Carlos? Entonces, Joaquín Abenza Moreno, no hace falta presentarle más, todo el mundo le conoce y tenemos la suerte de tenerle con nosotros. El programa mítico que presenta, que ya lleva sus añitos también en antena, es El Último Peldaño, que lo presenta y lo dirige con esa enorme seriedad que yo he recalcado al principio. Y valga también desde aquí mi agradecimiento personal a ti, principalmente porque eres el intermediario, y a él también, no, por Dios. Y a él también por haberse prestado a participar en un programa como el nuestro, que somos como somos pequeñitos, pero vamos tirando para arriba como poco. ¿Te parece que pasemos a la entrevista, Pachi? Sí, por supuesto, Juan Carlos. Bien, pues la primera pregunta que se me ocurre así a golpe pronto es ¿qué nos puedes decir, Joaquín, de esa actual campaña que existe en casi todos los medios de comunicación, ya sea audiovisual como escrita, de esas informaciones o desinformaciones, que yo creo que es más bien así, que están promocionadas por el Pentágono y que están relacionadas con el tema ufológico y extraterrestre, ¿no? Esas informaciones tipo como esa nave que dicen haber patentado, aunque yo creo que ha sido requisada, una nave que dicen ellos que alcanza una velocidad de 100 Mach. ¿Qué opinión te merece como ufólogo toda esta película, Joaquín?
Bueno, con lo que me preguntas acerca de lo que está ocurriendo con el Pentágono, la verdad es que es bastante difícil de saber qué hay de verdad y qué hay de mentira en torno a todo este tema. Ten en cuenta que esto no es nuevo. Llevamos muchísimos años, llevamos décadas, podemos decir que casi medio siglo, o más de medio siglo, pues escuchando a los militares norteamericanos decir que no hay ovnis, decir que bueno, que todo es explicable. Luego, cuando pasan determinados momentos en los que la ley de transparencia norteamericana, que eso sí hay que reconocer que es ejemplar con respecto a otras leyes de transparencia del mundo, pues sí que nos enteramos que ha habido informes, que ha habido documentos que dejan absolutamente claro que lo que se dijo en un momento pues no era toda la verdad. Lo que últimamente está saliendo del Pentágono, hay que decir que no es nuevo. Hace ya meses que nosotros en el último peldaño estábamos siguiendo ese tema y teníamos información que nos llegaba a Estados Unidos directamente, y todos estos proyectos, todos estos temas que han salido a la luz ahora, a lo mejor con ese nombre no, pero sí que estaban ya en la palestra hace tiempo, y se sabía que el Pentágono y en general todos los tres ejércitos norteamericanos, tanto la Marina como el Ejército de Tierra como el Ejército de las Fuerzas Aéreas, tenían muchísima información y tienen mucha información, y de hecho pues han tenido muchos encuentros con estos objetos no identificados. Por lo tanto, lo que han dicho del Pentágono, evidentemente estoy de acuerdo contigo que no tiene demasiado sentido. No creo que ese dinero pues sea todo el que se haya gastado. Hay que tener en cuenta que no solamente está el presupuesto más o menos nominativo que se puede haber dicho que se ha utilizado en este proyecto, sino que además pues en todos los gastos militares que son tan ingentes en los Estados Unidos, pues hay multitud de partidas que no tienen una transparencia tan clara y que podían estar siendo dedicados a la investigación de estos fenómenos extraños. A ellos les interesa muchísimo. Primero como seguridad nacional, por supuesto, y eso yo no creo que mientan cuando dicen que a ellos les importa por encima de todo la seguridad nacional. Estoy convencido que es así. Pero además también les interesa mucho poder saber qué se puede hacer con eso, qué pueden sacar, qué utilidad le pueden dar. Por lo tanto, hay que dar mucho cuidado, y yo creo que todo lo que se ha dicho del Pentágono, pues en parte es verdad, en parte pues oculta determinados aspectos, pero desde luego no es toda la verdad. Así que hay que saber leer entre líneas, como lo estamos haciendo desde hace muchos años con estos temas. Hay un tema, don Joaquín, que yo considero importante para entender la ufología, que es lo central de mi discurso, en mi libro, en mis entrevistas y programas de radio, donde pretendo que las personas contemplen que los ETs, los extraterrestres, que se significan con esas tecnologías que los militares y la población constatamos, están relacionados, son paralelos a entender que ellos son, como nosotros también lo somos, almas, espíritus, conciencias que desde otro plano, pudiendo también plasmarse en este físico, toman cuenta de él desde lo astral, que traspasa lo, digamos, físico, orgánico. ¿Qué nos puede decir de esto, don Joaquín? Esa óptica con la ufología, ¿nos puede usted dar su opinión al respecto? Pues con mucho gusto te doy mi opinión, Pachi. Mira, yo es que no solamente en los temas de ufología, sino en todos los temas, cuando se habla de entes espirituales, cuando se habla de almas, cuando se habla de entidades etéreas, pues permíteme que diga que para mí no es así. Es decir, yo creo que todo lo que hay es lo mismo, es decir, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Lo que ocurre es que, podríamos decir, por decirlo de una manera gráfica y sobre todo para que nos entiendan todos nuestros oyentes y no haya nadie que se pueda quedar sin comprender lo que estoy diciendo, y es que todo es energía. En definitiva, todo es energía, incluso la materia es energía. Así que para mí lo que normalmente se entiende como alma, como espíritu, es la parte energética o la parte no tangible, podríamos decir, de la entidad que cada uno somos, ¿no? Entonces, yo no sé si detrás de los ovnis están los extraterrestres, están los militares, están científicos, no hay nadie, no lo sé. Pero lo que te puedo decir es que esté quien esté, evidentemente que tiene esa alma que podemos tener cualquiera de nosotros, que no es más que su proyección hacia la parte más sutil de esa existencia. Por eso el ser humano, o en general cualquier ser, bajo mi punto de vista, es eterno, porque la materia es energía y la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
En un momento dado dejamos de estar en este plano, nos incorporamos a otro, y hace muy poco tuvimos en el programa pues la ocasión de hablar de un descubrimiento interesantísimo, que incluso pues el gran Roger Penrose, que es pues fue uno de los maestros de Stephen Hawking, pues hablaba de que puede haber un más allá cuántico, es decir, otra vida que en realidad no es más que esa energía que es nuestra conciencia y que se transmite hacia el universo, se integra en el universo cuando el cuerpo deja de existir o deja de funcionar. Incluso a veces eso explicaría también, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, porque cuando una persona es reanimada, esa energía que acaba de salir de su cuerpo físico vuelve a entrar de nuevo a través de los microtúbulos de las neuronas, de las células, y con esa conciencia, teniendo además también la experiencia de haber salido del cuerpo, ¿no? A través de esos microtúbulos, de ahí lo del túnel. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Me preguntas si puede ser conciencias, pueden ser una dimensión, entre comillas, espiritual. Pues por supuesto que sí. Es decir, yo creo que todo lo que tiene intención, todo lo que tiene inteligencia, todo lo que de alguna manera es consciente de esa trascendencia, lo es a través de esa energía, que no sé muy bien cómo definir ni cómo medir, porque es muy difícil, no se conoce, no hemos llegado a ello, pero bueno, hace no demasiado tiempo, hasta que Earth no fue capaz de comprobarlo, algo que un tal Maxwell predijo, que eran las ondas electromagnéticas, pues las pudo comprobar y están ahí, y gracias a eso pues tenemos la radio, la televisión, las comunicaciones, los teléfonos móviles, pero hasta hace poquito era algo inexistente porque nadie podía comprobarlo. Bueno, pues hace falta que aparezca el Earth que sea capaz de medir eso que llamamos alma o que llamamos espíritu, y que por supuesto si hay entidades que no son de este planeta, que tienen y que vienen a nosotros en naves o en artilugios manufacturados, hechos de manera tecnológica, pues también tienen que tener ese principio básico, ese hálito de vida, ¿no? Que sería el alma. Entonces, bajo ese punto de vista sí que estoy de acuerdo contigo. Ahora, no soy de los que creen en el sentido clásico de los espíritus, de las almas, de lo que las religiones han llamado normalmente, pues el más allá, ¿no? Yo creo que el más allá, por supuesto que existe, pero no como nos lo han vendido, sino como el universo, en definitiva, ¿no? Y cuando dejamos de estar en este plano porque ya no estamos, digamos que atrapados en la parte material que es nuestro cuerpo, pues trascendemos hacia otros universos, hacia otros paraísos, entre comillas, a través de esos cuerpos energéticos que también forman parte del nuestro, pero que siguen siendo tan reales y tan de verdad como puede ser el cuerpo físico. No sé si me he expresado bien y es eso lo que querías preguntarme, pero vamos, te he dado mi opinión en el sentido de que para mí hay algo que algún día podremos medir y que podremos también conocer, igual que conocemos ahora la materia, y la medimos y la cuantificamos y podemos saber sus propiedades. Bueno, pues yo creo que volviendo un poquitín a la primera pregunta, como te he hecho antes, ¿tú crees, Joaquín, que estas informaciones, desinformaciones, como yo he mencionado, promocionadas desde los gobiernos y también desde las agencias de inteligencia para con la ufología y para con los extraterrestres, son una especie de campaña para tenernos confundidos y engañados con la intención, por ejemplo, de que no veamos que somos seres con inmensas posibilidades de desarrollo y capaces de crear cosas para cambiar el sistema, este sistema corrupto, podrido, injusto y destructivo al que nos tienen obligados y sometidos? Madre mía, qué pregunta. Vamos a ver, no solamente creo que eso que tú dices puede tener bastante de cierto, sino que además, independientemente de todos estos temas de ufología, de parapsicología, de misterio, pero lo están manipulando en todos los órdenes de la vida y a lo mejor no se dan ni cuenta. Es decir, no siempre son los que nos creemos, no siempre es pues el gobierno, los militares, los religiosos. A veces hay poderes detrás que ni nos imaginamos, que ni conocemos, que pensamos que no pueden existir o que no nos pasa por la cabeza ni siquiera que puedan estar ahí, y son los que verdaderamente están moviendo todos esos hilos. A su vez, podríamos decir que los que aparentemente nos manipulan son como esos muñecos de los ventrílocos que tienen una mano dentro, pero a su vez tienen otra mano que mueve el muñeco y que mueve al ventríloco, es decir, como si fuese una superposición de muñecos y ventrílocos. ¿Y quién está al final? Pues no tengo ni idea, pero sí que hay algo que me dice, y sobre todo por lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, cómo se ha manipulado la opinión pública desde siempre, no te creas que es cosa de ahora.
Ya, si te vas a estudiar la historia de Roma, te das cuenta cómo se manipulaba la opinión pública. Si te vas a estudiar cualquier civilización, a lo mejor no de una forma tan tecnológica, tan sutil, tan perversa quizá como hoy en día, pero sí que siempre ha habido manipulación, siempre ha habido aquellos que han sabido mover las fichas para que las cosas salieran como ellos querían, y al final, como el que no quiere las cosas, han salido beneficiados sin mover un dedo y sin correr ningún riesgo. Por lo tanto, no creo que solamente sea cuestión de los militares, el Pentágono, todo eso. Hay más cosas, hay más cosas. No, tampoco sabría decirte quién, porque no tengo esa información, y me temo que si la supiera probablemente ya no estaría. Es decir, me hubiesen quitado de en medio, como quitan de en medio a todos aquellos que se aproximan demasiado a las cosas, ¿no? Es curioso cómo hay gente que no te explicas cómo de la noche a la mañana desaparece, y a lo mejor es que han estado demasiado cerca, ¿no?, de determinadas verdades. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno descubre, y a veces es mejor no contarlo todo, porque cuando se cuenta todo se pone uno en evidencia, ¿no? Yo la verdad es que sería prudente con todo eso, porque vivimos en un mundo peligroso. Hay cosas que incluso hasta es complicado poder decir, y sé muy bien de lo que estoy hablando. Y por lo tanto creo que lo importante es que cada uno de nosotros seamos capaces, hasta donde nos dejen, de pensar con la máxima libertad. Y esto que te digo que parece así una cosa, bueno, yo pienso siempre libremente, pues cuidado, que si analizamos muy bien nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, nuestra vida, a lo mejor nos damos cuenta que no pensamos tan libremente como nos creemos, ¿eh? Todo eso está ahí, y no solamente es esa casi película, ¿no?, de ciencia ficción que a veces nos cuentan de entidades que están ahí en el fenómeno OVNI y tal, sino que mucho más allá de la política, mucho más allá de los poderes llamados fácticos, existen otras manos que a veces son mucho más contundentes y están consiguiendo pues cosas que ni nos imaginamos. Así que, pues bueno, evidentemente sí que lo que dices tienes toda la razón, pero no solamente eso, por desgracia, no solamente eso. Quisiera ahora tocar un tema que es, en mi opinión, poco comprendido, que forma parte de las significaciones UFO extraterrestres y que protagonizan no solo personas, sino que también los protagonistas son animales. Me refiero a las abducciones, que digo, no son entendidas y, en mi opinión, son simplemente demostraciones de poder. Demostraciones de poder de los ETs, practicando, incluso en su plasmación extrema, cirugías imposibles para los humanos para con esos animales que abducen. Digo, son solo demostraciones de poder, en último término, mensajes claros de los ETs para nuestros militares y gobiernos. ¿Qué nos puede usted decir de eso, de las abducciones, don Joaquín? Pues es uno de los aspectos más interesantes, a mi juicio, del fenómeno, entre comillas, extraterrestre, ¿no? Porque, bueno, por llamarle de alguna forma. Vamos a ver. No se habló demasiado de abducciones hasta que, pues, grandes investigadores de la talla de Antonio Rivera empezaron a traer a España, pues, un elemento que ya en Estados Unidos, pues, otros grandes también habían puesto de manifiesto, y es la realidad o la posibilidad de que seres foráneos, seres no terrestres, estuvieran raptando a personas, a seres humanos, para no se sabe muy bien qué tipo de fin, bien sea experimentación, bien sea investigación, como cuando, no sé, cuando se descubre por parte de un científico un nuevo espécimen microscópico y se le hace todo tipo de experimento. Imagino que lo que debe pensar pues una bacteria cuando es capturada en un tubo de ensayo de un biólogo, pues debe ser algo parecido a lo que le pasa a un humano cuando en teoría no es raptado por seres extraterrestres y le hacen todo ese tipo de cosas que cuentan los abducidos. Pero fíjate, a mí hay algo que me llama la atención de todo esto de las abducciones. Salvo casos muy contados que podíamos comparar con abducciones en la historia antigua y sobre todo en la historia primera de la ufología, hasta bien entrados los años 80, pues no empezamos a oír hablar así de manera asidua de abducciones y no empieza
como a ser considerado un aspecto más de la ufología, ¿no? Hasta ese momento se hablaba más de ovnis de chapa y tornillo, de luces en el cielo, de aterrizajes, de hierba quemada, mucho más que de que las personas pudieran ser raptadas y llevadas a bordo de una nave para ser investigadas. Uno de los casos más importantes que creo que podemos considerar como abducción es el caso de Travis Walton, en Estados Unidos. Pues un hombre que bueno, está en el bosque, es llevado a un objeto y ahí le hacen un montón de experimentos. Bueno, pues tenemos casos también en España. Por ejemplo, el caso de Julio F. Julio F, que bueno, nunca se quiso hacer público su apellido, aunque todo el mundo lo conocía, pero que fue llevado a un congreso de ufología, que Enrique Vicente, pues recuerdo que incluso con Antonio José Alés le entrevistaron en Medianoche, en la SER, y este hombre pues contó su historia, ¿no? En la provincia de Soria, cuando creo que fue en los finales de los años 70, fue abducido junto con su perro. Y bueno, pues se podía parecer mucho al caso de Travis Walton, al caso de los matrimonios Barney y Betty Hill, yo que sé, pues a tantos que hay, ¿no? Que si empezamos todos a recordar saldrían unas buenas docenas de casos, pero si nos damos cuenta se repite mucho la historia, ¿no? Personas que son pues arrebatadas en un momento dado, a veces se llevan con más o menos miedo a bordo de una nave. Cuando están en la nave pues se le lleva a una habitación muy extraña. Allí se les suele hacer todo tipo de pruebas aparentemente médicas y biológicas, incluso se les extrae sangre, fluidos corporales, alguna muestra de tejidos, bueno, lo típico que haríamos nosotros si vamos a un planeta y nos encontramos con un animal o un ser de ese planeta y queremos estudiarlo, y lo cogemos allí en la nave, imagino, y bueno, hacemos todo tipo de análisis, exploraciones y demás. Aquí es donde viene lo que a mí me choca. Vamos a ver, se están viendo ovnis desde que hay conciencia de humanidad. En los antiguos textos sagrados, en las tablillas sumerias, en los más, podríamos decir, ancianos tratados y crónicas de la humanidad, siempre encontramos eso que se llama los antiguos astronautas. Es decir, que esto no es nuevo, que esto de los ovnis no es nuevo, no es una cosa de los años 50, no es una cosa de hace medio siglo, sino que está aquí con nosotros. ¿Verdaderamente pensamos que ahora necesitan hacernos estas cosas? Pues una de dos, o lo que tú has dicho, es una muestra de poder, así, aquí mando yo y hago lo que me da la gana, o no es verdad. Quiero decir, cuando digo no es verdad, no quiero decir que los testigos mientan, que eso no jamás lo diré, porque yo creo que los testigos no mienten nunca. A lo mejor se exageran, pero mentir, salvo algún chalao, alguna persona que quiera notoriedad y que enseguida se le ve el plumero, en general los testigos que han tenido estas experiencias son gente muy, muy normal, gente muy cuerda y gente muy respetable, y cuando dicen una cosa yo les creo. Ahora, lo que también pienso es que no es eso lo que ellos creen lo que ha sucedido. Podríamos estar delante de un teatro donde incluso quien esté haciendo eso pues sea mucho más de acá que de allá. Quiero decir, sean más instituciones, poderes ocultos, humanos, para ocultar otro tipo de cosas. Vamos a ver, si yo estoy probando un prototipo en un lugar apartado, del propio porrazo, pues un cazador me ve y yo pues me muestro como soy, es decir, pues soy un piloto que estoy haciendo aquí unos experimentos y tal, ese cazador va a hablar y seguramente alguien lo va a tomar en serio, porque bueno, ver un prototipo, ver una nave rara pero terrestre y un tipo dentro pues manejando controles y demás, eso bueno, habrá gente que no lo crea, pero no es tan difícil de creer. Ahora bien, si yo hago pensar a ese testigo que soy extraterrestre, que le he metido un susto en el cuerpo porque me lo he llevado a dar una vuelta en la nave, que además le voy a hacer un montón de pruebas, que le voy a meter terror para que, bueno, si puede ser no hable, y si habla, ¿qué ocurre? Que nadie le va a creer, porque la gente en general no se cree, hasta que no le pasa, eso ni de que existen ovnis, ni que se ven objetos que aterrizan, ni mucho menos que vienen seres a cogerte, meterte dentro de una nave y meterte tubos por todas partes. Por lo tanto, para mí, una gran parte de las abducciones son muy terrestres, y han sido fomentadas por alguien que le interesa que no se crea lo que están haciendo. Y por otra parte, también a veces la mente, sobre todo ya recientemente con todo lo que hemos oído hablar de estas cosas, cualquier experiencia traumática que no queramos reconocer,
una violación, por ejemplo, se puede convertir en una abducción, que es mucho menos triste que te pasen cosas que no quieres reconocer. En fin, estos no son más que lucubraciones, y no digo que ni que tenga yo la razón, ni que tenga mucho sentido si es que no lo tiene, pero hay que echar siempre lo que decía William Ockham, y eso no me canso de decirlo. Sé que está muy visto y muy manido, pero es que es tan aplastantemente cierto que a veces se nos olvida. Aquello de la navaja de Ockham, y es que no hay que multiplicar entes sin necesidad. Cuando hay varias posibles explicaciones a un hecho, normalmente la más sencilla es la más verdad, es decir, la más creíble, la que tiene más posibilidades de ser cierta. Es por eso que hay que dar mucho cuidado con las abducciones. Sobre todo también hay que dar mucho cuidado porque lo que sabemos de las abducciones casi siempre es a través de hipnosis. Y depende mucho quién haga la hipnosis, depende mucho cómo se lleve la hipnosis, está absolutamente demostrado, según expertos en hipnosis, que se puede mentir bajo hipnosis. También está absolutamente demostrado que si el hipnotizador quiere, lleva al testigo a donde le dé la gana. Por lo tanto, hay que dar mucho cuidado quién ha hecho la hipnosis, incluso a veces sin querer. Se entusiasma uno, empieza a tirar de un hilo que puede ser muy atractivo, y va poniéndole el pie a la persona que está bajo hipnosis para que cuente cosas que a lo mejor no contaría si no le pones esas piedras, ¿no? O esas escaleras. A lo mejor no subiría esos peldaños si no le pones esa escalera adelante, ¿no? Así que para mí, todo lo que no sea demostrable con hechos tangibles, por ejemplo, que aparezcan algún tipo de marcas, de implantes, de huellas y cosas así, que bueno, hay muy pocos casos, y bueno, incluso los pocos que hay son muy dudosos. Todos los demás, pues hay que verlos con mucho respeto, pero con mucha desconfianza. Y vuelvo a decir lo que decía antes, que no es con los testigos, que los testigos para mí la tienen toda. Que un testigo demasiado tiene el pobre con lo que le ha tocado vivir. Entonces no voy nunca a poner en tela de juicio a ningún testigo, porque si hay alguno que yo sospeche, ya me encargaré yo de destrozarlo. Es decir, porque es fácil. Cuando un testigo te habla, y sobre todo cuando tiene muchos años de experiencia, te das cuenta de que no te está mintiendo, te está diciendo la verdad, y esa verdad pues es la suya, pero no quiere decir que sea la verdad. Y eso es lo que hay que llevar mucho cuidado. Para mí las abducciones son un fenómeno interesantísimo, pero ligarlo, como algunos hacen, al 100% con extraterrestres, con seres que vienen aquí a hacer cosas muy raras, pues yo sinceramente me cuesta mucho trabajo de creerlo. Como ingeniero que eres, Joaquín, me parece muy interesante que nos dieras tu opinión sobre esto que te voy a contar. El científico Andreu Bacardí de la Fuente, doble doctor en medicina, cirujano y genetista, y director durante años de un famoso laboratorio barcelonés, fue en su momento entrevistado por el presidente de Intereconomía Televisión, Julio Ariza, entrevista que, como ya sabes, te hemos hecho llegar, y en donde afirma este científico que sus colegas no entienden la nueva física infraestructural de la materia, con la que él obtiene energía limpia y sin límite de potencia, como lleva demostrando siempre, según él, desde hace años. Joaquín, ¿qué opinión te merece todo este asunto? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Vamos a ver. Si esto fuese verdad, yo que he estudiado la carrera de Ingeniería Industrial, la carrera superior, con la especialidad precisamente de electricidad, que he estudiado centrales eléctricas, que he estudiado líneas y redes, campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, lo que te puedo decir es que si esto fuese verdad, todo lo que hemos estudiado, no solamente los ingenieros, sino los físicos, algunos matemáticos, pues estaría absolutamente equivocado. Es decir, que esto es muy, muy grande, muy gordo para ser verdad. A mí lo que me parece un poco curioso es que todo se basa en el secreto. Este hombre no acaba de decir realmente cómo funciona esos aparatos que son la base de todo, esa especie de solenoide y esa especie de transformador que son pues los dos elementos que conforman pues el funcionamiento de lo que está haciendo ahí. Claro, todo lo vemos en una mesa de trabajo, parece ser que hay pues unos expertos ahí también, que yo no conozco. No sé, la verdad es que cuando se hace una afirmación tan importante como esta, pues hay que estar para demostrarlo todo.
Yo entiendo que ellos quieran guardar la patente, que quieran tener todos esos problemas, que no les copie nadie, etcétera, pero bueno, si tienen protegido por patente no tienen por qué tener ningún miedo. Si han hecho bien toda la gestión de la patente del invento, lo tienen todo perfectamente, como él dice ahí, con abogados y con todos los elementos de cautela que hay que tener pues para proteger un invento. Bueno, pues no tendría que tener ningún miedo en decir cuál es el funcionamiento exacto de ese aparato. Y luego el tema de la superconducción a temperatura ambiente, bueno, eso sería un descubrimiento que están detrás de él pues muchísimos años, mucha gente, ¿no? Y que parece todo tan fácil, que todo llega ahí así de una manera tan sencilla y pone ahí en marcha esos aparatos y mide esa potencia y ve cómo se multiplica la potencia, cosa que rompe los principios de la termodinámica, de la física, de todo lo que hemos aprendido en tantos años de evolución y de estudio y de lo que nos han enseñado los grandes físicos de todos los tiempos. Bueno, pues la verdad es que es muy fuerte. Es muy fuerte ser más listo que Einstein, es muy fuerte ser más listo que Newton, es muy fuerte ser más listo que tantos y tantos grandes genios. Y para eso hay que demostrarlo. Y no me vale con hacer una especie ahí de encender bombillas. Con eso, bueno, habría que entrar con gente independiente a ver cómo están conectados esos aparatos y ver si de verdad eso que se dice ahí es cierto. Que yo no tengo por qué dudarlo, pero las cosas hay que demostrarlas. La carga de la prueba la tiene siempre quien quiere demostrar algo. Y con toda la cautela del mundo, sobre todo cuando se hace una afirmación tan absolutamente grande, tan, si me permite la palabra, salvaje, en el sentido de que es algo bestial, es algo que está tirando por tierra pues cientos de años de desarrollo de la física. Yo creo que eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo y no vale con que me diga que es algo que no lo va a decir porque parece ser como que no quiere que alguien le copie, que eso de alguna manera entiendo yo, lo querrá vender, querrá sacarle un beneficio, pero amigo mío, para eso están las patentes, para eso se inventan las patentes y una vez que se ha patentado pues todo el elemento y demás, bueno, pues cuente usted lo que está haciendo. Porque si no, pues es muy difícil de creer, es muy difícil. La carga de la prueba, como digo, la tiene siempre quien hace la afirmación. Y yo, con todos mis respetos al señor Andreu, pues hombre, me cuesta trabajo creerlo, por una razón muy sencilla, porque rompe todo lo que me ha enseñado la universidad, y no solamente la universidad, que podía estar equivocada, sino los grandes genios de la humanidad que durante años han desarrollado la física, la electrotecnia, la electrónica, todo lo que sabemos, los que hemos nos dedicamos a esto de la ingeniería y lo que se dedican a esto de la física. Así que supongo que estarán de acuerdo conmigo pues la inmensa mayoría de los físicos y de los ingenieros, que esto, con todos mis respetos, se tiene que demostrar de una manera mucho más tajante y sobre todo dando las claves de cómo funciona eso, porque eso rompe, como digo, todo lo que sabemos y todo lo que se ha demostrado hasta la fecha. Pues la ciencia, como tú sabes, no se hace con afirmaciones gratuitas, se hace con el método científico, que es a través de la experimentación, la demostración, y todo lo que hasta ahora sabemos ha sido con ese método. Por lo tanto, el método científico tiene que ser utilizado también para demostrar esto que nos está diciendo este señor. Ya digo, sin ningún tipo de falta de respeto, pero sinceramente no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque es demasiado increíble como para creérselo, Pache. Nada más. Espero que sea verdad porque sería maravilloso. La verdad que es así. Si eso fuese así, estaría solucionado, como bien dice este señor, por todos los problemas de la energía, todos los problemas de la movilidad, el problema del calentamiento global, en fin, todos los grandes problemas que aquejan a la humanidad estarían resueltos. Por eso te digo de lo grande que es, ¿no? Y eso, mucho me temo que cosas tan grandes necesitan pruebas igual de grandes. Así que esa es mi opinión. Con todo, repito, todos mis respetos para este hombre, todos mis respetos para los que estén desarrollando todo esto. Pero estas cosas hay que dejarlas muy, muy claras, porque si no es que no se pueden creer. Así de sencillo. Ya para terminar, por último, don Joaquín, ¿quiere usted añadir algo que quiera usted recalcar o transmitirnos con cómo entiende usted, digamos, de manera amplia la ufología? Gracias. Pues no solamente la ufología, sino en general el mundo del misterio y por extensión pues el mundo que nos rodea. Y porque también he dicho muchas veces, así como decía antes, que para mí el alma es tan verdad como el cuerpo. También te digo que para mí lo que llama mucha gente ciencias de frontera o parapsicología o
o para ciencias y demás, pues para mí es ciencia en la que estamos todavía muy verdes, en la que estamos avanzando, pero que hay que investigar igual que se investiga el resto de las ciencias. Entonces, pues para mí todos estos temas lo que sí que requieren es una gran amplitud de miras, es decir, no cerrarse a nada. Creo que no se puede avanzar si uno da por sentado cosas sin haberlas demostrado. Creo que hay que estar siempre abierto a todo, pero igual que hay que estar abierto a todo, también hay que estar suficientemente cauto para no creerse cualquier cosa. Quiero decir que todo lo que uno quiera estudiar lo puede hacer, pero con la idea de que hay que llegar a conclusiones. Esas conclusiones se llega a base del método científico, que es pues planteando hipótesis, intentando verificar esas hipótesis, experimentando y posteriormente comprobando. Así es como se avanza en el conocimiento y no hay otro camino. Por lo tanto, creo que en el mundo de la ufología, en el mundo de la parapsicología, en el mundo del misterio, ese es el camino también, porque no hay otro, repito, y esa mentalidad científica y al mismo tiempo abierta es la que ha hecho avanzar la ciencia desde siempre. Como decía Einstein, el misterio es el origen de todo conocimiento y de todo saber verdadero, pero la credulidad a pie juntillas no nos lleva a ningún sitio. Las cosas siempre hay que meditarlas, hay que razonarlas y sobre todo cuestionárselas hasta el final. Y después de todo eso, si somos capaces de demostrar algo, pues adelante, porque habremos dado con la solución. Es un poco mi manera de enfocar todos los temas, y creo que este es uno más del conocimiento humano, y debe ser, bajo mi punto de vista, también así enfocado. Es lo que creo que se debe hacer. Bien, pues ha sido un enorme placer, Joaquín Abenza, ya lo sabes, ya lo hemos dicho al principio, no me cansaré de repetirlo, que hayas participado en este modesto pequeño programa. Y a Pachi también, que ha sido el que nos ha unido en esta pequeña entrevista y que yo creo que ha abierto los ojos y los oídos a muchos de nuestros oyentes, ¿verdad, Pachi? Ha sido un privilegio y además agradecer esa franqueza con la que nos habla Joaquín. Me parece de agradecer infinitamente. Ha sido, bueno, yo estoy feliz, estoy tremendamente agradecido. Para mí siempre es un placer poder acercarme a compañeros, a gente que se dedica de una manera seria, honesta, absolutamente honrada y abierta a difundir los misterios del universo. Yo creo que todos tenemos que colaborar. Creo que aquellos que no lo hacen están perdiendo una gran oportunidad. Y tampoco importa que uno tenga muchos o pocos oyentes. Lo que importa es cómo uno trata estos temas. Si lo hace con respeto, lo hace con el corazón, lo hace creyendo en lo que realmente está uno difundiendo, para mí tiene el mismo valor el que tenga 200 descargas, el que tenga 2 millones. Y ojalá que haya servido para algo. Si alguien de los que nos está escuchando esta conversación que hemos tenido le puede hacer, no enseñar nada, porque yo no soy quien para enseñar a nadie, pero sí abrir algún tipo de camino que a lo mejor no se había dado cuenta, o porque no ha seguido esa senda, o porque simplemente nunca se ha parado a pensar determinadas cosas, pues si hemos servido para eso, yo estoy muy contento, porque creo que esa es la función que tenemos que tener los que hacemos este tipo de programas: ayudar a abrir el entendimiento a los oyentes, porque ellos son los verdaderos protagonistas, y cuando acaban nuestros programas es cuando verdaderamente empieza el milagro de la comunicación, porque es cuando empieza a pensar y a darle vueltas a los temas que han escuchado, a lo que han hecho nuestros invitados, y eso es lo que merece la pena, la creatividad que se nace de ahí. Un fuerte abrazo, y cuando necesites cualquier cosa estoy a tu disposición, como siempre. Hasta siempre. Mundo. Las leyendas siempre han acompañado las mansas aguas del lago de Bañolas. Su mismo origen ya tiene un alto halo de misterio. El lago se alimenta de los acuíferos procedentes del norte y el oeste, en la zona de la Alta Garrocha, en el norte de Girona. Desde allí las aguas se filtran y corren a través de una red subterránea de canales, conocida como el acuífero confinado. A continuación, el agua brota hacia el exterior, formando una cuenca que fascinó al hombre del Neolítico,
que se estableció en uno de los recodos del lago hace más de 7.000 años. Dorado, azul turquesa, verde esmeralda, gris, rosado o lila son los colores de este misterioso lago según el reflejo del sol y la hora del día. Concha Vara nos hace un recorrido fascinante por las fantasías, el pasado y el presente de este rincón mágico de una de las 4 provincias catalanas. Buenas noches, Concha, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí solo ante el peligro, como cada jueves, ya lo sabes. A mí es que te gusta eso de estar solo ante el peligro. ¿Qué es la vida? Si no es un peligro constante, ¿no? Y aunque te creas que estás acompañado, el peligro va, porque tu vida es tuya y va contigo. Te acompañan. Igual que los misterios, Siempre. ¿no? Siempre nos acompañan. Los misterios sobre todo. Y hoy vamos a hablar del misterio del lago Bañolas. El lago Bañolas o el lago de Banyoles, que también se llama, cuyo origen, bueno, también es un misterio, ¿no? El origen de este lago. Este lago, Juan Carlos, pues es el más grande de toda Cataluña, ¿no? Y uno de los más grandes tesoros naturales que posee la provincia de Girona, ¿no? Se encuentra en una extensión de nada menos que 107 hectáreas, Fíjate que mide más de 2.000 metros de longitud y casi 800 de ancho. Este lago, el de Bañolas, pues se alimenta o se forma de acuíferos, ¿no? Que son conductos subterráneos que proceden de la Alta Garrocha. Eso está al norte de Girona, ¿no? Las aguas se filtran desde allí a través de redes subterráneas o de canales y brotan hacia el exterior, ¿no? Parece que solo un 10% del agua que recibe el lago es de origen superficial, que procede de riachuelos naturales. El lago Banyoles existía ya en el periodo neolítico, hace más de 7.000 años. De hecho, podemos encontrar a un par de kilómetros del lago, en el llamado Parque de la Draga, una reproducción de las cabañas de aquel pueblo que vivió a sus orillas, ¿no? Son chulísimos las cabañas del Neolítico, ¿sabes, Juan Carlos? Las he estado viendo por fotos, son fascinantes, ¿no? Además, que es fascinante pensar que está recorriendo un paraje el mismo que pisó el hombre del Neolítico, ¿no? Y bueno, cuántos secretos y misterios envuelven además las enigmáticas aguas de este lago, ¿no? Para empezar, dicen que la atmósfera a orillas del lago ya es de por sí misteriosa. Sorprende la facilidad con la que el lago cambia de color en sus aguas. Al alba el agua es dorada por los destellos que recibe del sol, ¿no? Por la mañana se vuelve azul turquesa, también verde esmeralda o incluso gris plateada. Si la miras de lejos, o si miras de lejos el lago, pues las aguas están como tornasoladas y muy sombrías en los lugares que son más profundos, ¿no? Y al atardecer, pues el lago se torna con colores como rosados y como lilas, ¿no? Aquello debe ser una preciosidad, vamos. Cuando llueve, Juan Carlos, el lago se desborda y sus aguas inundan los caminos. ¿Y sabes qué ocurre? Que aparece una niebla que se desliza por su superficie, ¿no? Esto le da un aire muy tenebroso y muy misterioso. O sea que caminar por allí de noche sí que tiene que dar un poquito de yuyu. Tiene que dar yuyu, sí. Y bueno, también son misteriosas las historias que rodean a este lago, Se cuenta que cuando el agua del lago inundaba el paraje de la Draga, se canalizaba por una grieta en una gran roca, ¿no? Y el agua, pues parece ser que al bajar como en una especie de embudo, pues producía tal ruido que parecía que un monstruo se estaba tragando a una persona. Claro, pues ya desde el Neolítico aparecen historias fantásticas acerca de esta grieta, ¿no? Y de una bestia, pues de grandes dimensiones que habitaba en el fondo del lago, un monstruo que devoraba cabeza del ganado de los lugareños y al que también achacaban la desaparición de algunos vecinos de la zona. Según la leyenda, pues solicitaron ayuda a las
tropas de Carlomagno para intentar capturar a esta bestia, ¿no? Según esta leyenda, el monstruo mató a casi todos los guerreros y entonces Carlomagno decide ponerse al frente de la tropa para vengar a sus hombres. Tras varios intentos fallidos, se ve obligado a pedir ayuda a San Emeterio, ¿no? Un religioso francés que llegó con él para combatir con los moros. San Emeterio rezó sin descanso ante las aguas del lago hasta que el monstruo emergió y le siguió manso hasta el pueblo. La gente entonces perdonó a la bestia y ésta volvió a las profundas aguas del lago con la promesa de no atacar a nadie nunca más. En honor a este monje se fundó allí el monasterio de San Esteban de Bañolas, ¿sabes, Juan Carlos? Bueno, hasta aquí la leyenda, ¿no? Pero las crónicas del lugar hablan de avistamiento de un extraño animal en el lago y en sus alrededores a lo largo de los siglos. Parece que a finales del siglo XIX se producen varios incidentes que reavivan el interés por esta bestia del lago, ¿no? Se cuenta que una diligencia que hacía el trayecto entre Olot y Banyoles fue atacada por algo que salió del lago. Lo describen como una gran serpiente de más de 2 metros de longitud y con 4 patas. En su guía de Cataluña Mágica, esta guía es del año 1999, cita a Josep Guijarro, que es el que la creó, este suceso y lo relaciona con un gran reptil, ¿no? Llamado Tanistropheus, un reptil del Triásico que tenía un largo cuello como de 3 metros y 4 patas, ¿no? Que se alimentaba de peces, un ser que podría corresponderse perfectamente con la descripción de la bestia del lago, ¿no? Pero el ataque a los viajeros de la diligencia de Olot no es el único suceso violento que se achaca a este monstruo. El 26 de mayo de 1913, un grupo de visitantes da un paseo por el lago en una lancha o en una embarcación de recreo y a los pocos minutos de comenzar el paseo, la lancha vuelca sin causa aparente y mueren 10 de los 12 pasajeros que iban en ella, Juan Carlos. Además, fue inútil poder salvar a estas personas, ¿no? Pero es que tampoco pudieron sacar los cuerpos del fondo del lago. Tuvieron que pasar meses hasta que miembros sueltos de algunos fallecidos empezaran a aparecer flotando, además en avanzado estado de descomposición. Años más tarde, el 8 de octubre de 1998, navega por el lago un barco de recreo llamado La Oca. Este barco solía hacer turismo por el lago Banyoles y esta vez eran 141 jubilados franceses los que iban a bordo. A 15 metros de la orilla empieza a entrar agua por los respiraderos de la popa y el barco pues pone rápidamente rumbo a la orilla, pero en tan solo 2 minutos se hunde completamente, Juan Carlos. En esta ocasión hay por allí un grupo de excursionistas que intervienen en el rescate de estas personas, pero aún así 20 de estos jubilados mueren ahogados. Se atribuye al exceso de pasaje el hundimiento de este barco, pero una investigación posterior indica que es del todo improbable que una embarcación de aquellas características pues naufrague por este motivo. Bueno, hallaron en el lago los restos de un buzo, esto es muy interesante, un buzo francés, espeleólogo, que había desaparecido en el sur de Francia, Juan Carlos. ¿Y apareció allí? Y aparece el cuerpo en el lago. Esto sería por las corrientes subterráneas que hay, ¿no? Pues posiblemente sí, porque es lo que se sospecha, que esas corrientes que hay submarinas o fosas están conectadas con otros lagos, porque es que no puede tener otra explicación, ¿sabes? Pero es un tema muy curioso. Bueno, aparece en el lago también el motor de un avión militar ruso que había desaparecido durante la Guerra Civil Española.
¿Y cómo llegó allí? Pues no se sabe, Juan Carlos. El avión no apareció por ninguna parte, Porque solamente el ese motor. sí que por las aguas subterráneas no ha podido llegar. Claro, ahí tuvo que caer el avión, pero... Mira, el otro día tuve ocasión de comentarle a un amigo que se dedica al buceo y le dije que iba a hablar de ese tema en la radio, ¿no? Del lago de Bañola. Y me comentó que él había estado allí, que es un lugar muy bonito, turístico, tal y cual, pero que lo que más le sorprendió es la profundidad del lago. Dice, no te puedes imaginar lo profundo que es y además la oscuridad que hay en el fondo del lago. ¿Te podrás creer que te iba a hacer yo esa pregunta ahora? ¿Cuál? ¿Si está oscuro el fondo? No, la profundidad que tenía el lago, que tiene. Ah, la profundidad. Pues la profundidad, parece que hay lugares por donde tiene unos 15 metros y otros por donde tiene 70 y tantos metros, unos lugares más, pero yo te lo digo porque este amigo ha estado allí buceando y dice que él no ha conseguido llegar a ver el fondo, por lo profundo y por la oscuridad. Es que bajar 70 metros... Hombre, la verdad es que sí que tiene... ¿Vale? Bueno, en la época medieval se cuenta que se podían oír cánticos que provenían del lago. Aquí hay otra leyenda, ¿no? Habla de las alojes o alojas, que son mujeres o hadas de agua que suben a la superficie y seducen con su cántico a aquellos hombres que pasan cerca del lago, ¿no? Estos pues quedan cautivados por esta melodía y cuando se acercan al agua, pues las alojes se los llevan al fondo del lago. También aquí aparece, Juan Carlos, la leyenda de los niños verdes, los niños verdes que aparecieron en 1887 y que los sitúan por una parte en Inglaterra y por otra aquí en Banjos, que luego se descubrió que era Banyoles. Y bueno, que esta historia la conté hace poco aquí, ¿no? En Mundo Insólito, ¿no? Para aquellas personas que estén interesadas en oírla, pues que la puedan escuchar. Una historia, esta de los niños verdes de mar, que causó gran expectación entre los lugareños. En las aguas del lago es un crustáceo muy antiguo que está considerado el animal vivo con la morfología más antigua. Vamos, que es un fósil vivo, ¿vale? Aparecieron durante el periodo Triásico, hace 220 millones de años. ¿No viven en ningún otro lugar del planeta? Sí, Juan Carlos, este animal lo han descubierto también en Valencia, en balsas de agua. Parece que aparecen en algunas escasas, balsas de agua. ¿Qué pasa? Que este animal pues puede permanecer en letargo por periodo muy largo, incluso de 100 años. O sea, que puede hacer una especie de invernación, ¿no? Sí, una hibernación, pero muy larga. Ya te digo que incluso de hasta 100 años. ¿Vale? Bueno, se llaman triops porque tienen 3 ojos, además. Son muy pequeñitos, miden unos 10 centímetros de longitud. Y ya te digo que existe también en otros lugares. Yo donde he podido apreciar que los han, hace poco que los han visto, ha sido en la parte de Valencia, ¿vale? Otra curiosidad de este lago de Bañola es que es capaz de predecir terremotos y de avisar de catástrofes naturales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo hace a través de sus inesperadas mareas, de las bajadas bruscas que tiene las aguas, que eso es lo que predice un movimiento sísmico, y por sus bruscos también cambios de temperatura. Y esto no son leyendas, Juan Carlos, porque desde 1904 ha llegado a registrar el lago hasta 4 tsunamis. El último
ocurrido en el año 1994, desbordó sus propias aguas y ocasionó pues importantes desperfectos en los alrededores del lago, ¿no? Parece que este fenómeno pues lo ocasionan los canales subterráneos que he comentado antes, ¿no? Y que alimentan al lago. Aquello pues, bueno, levantó el hormigón y la madera de una plataforma que está allí construida para salidas de los barcos, lanzó numerosos peces tierra adentro, que incluso llegaron al club de natación, ¿no? Donde se guardan las embarcaciones. Todas las instalaciones quedaron inundadas por casi 1 metro de agua, ¿sabes? Y bueno, esto fue un micro tsunami con una ola de 1 metro de altura, ¿no? Lo que causó o lo que ocasionó esto y más destrozo. En el lago de Bañolas, aquel día, octubre de 1994, y ya digo que hasta 4 veces se han producido este fenómeno, ¿vale? En aquel lugar, por cierto, algunos expertos apuntan que otra ola gigante inundará aquello antes del año 2020, o sea, el año próximo, así que estaremos a la expectativa, ¿no? Si es antes, tiene que ser este año. Bueno, pues entonces, es verdad. Estaremos a la expectativa de lo que queda de año. Hay una leyenda también que habla de una campana, ¿no? Del sonido de un campanario. Sí. No sé si lo has oído. Sí, sí. De hecho, hay personas que afirman, hay personas que han visto luces en el lago, ¿no? En la superficie, ¿no? Unas luces muy extrañas, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices, si cruzas el lago cuando está en calma, por las noches, sobre todo dicen que en verano, se puede oír el sonido de unas campanas, las campanas de la iglesia de Porqueres. Verá, esta iglesia en la actualidad existe, ¿no? Pero se trata del antiguo campanario o parte de la iglesia que se hundió, o por lo menos eso es lo que cuenta la leyenda. Y es verdad, dicen que se escuchan las campanadas en el silencio de la noche. Bueno, este lago cuenta con mucho reconocimiento. Uno de los eventos más importantes que ha acogido fue las Olimpiadas de 1992, ¿no? Cuando fue acondicionado para las competiciones de remo, ¿no? Y misterios aparte, pues es una preciosa zona para pasar el día en familia. Tiene amplia zona de recreo para paseos en bicicleta, para hacer senderismo por las diferentes rutas que tiene. Además están las bonitas casas pesqueras que fueron construidas allí a mediados del siglo XIX, o la representación que he comentado de las casas del pueblo neolítico, ¿no? En fin, que es un lugar que merece la pena visitar, Juan Carlos, ¿sabes? Pero vamos, que habrá que tener cuidadito con el monstruo que habita allí. Sobre todo si paseas por la noche, una lúcida noche de verano, intentando oír las campanas de una iglesia que está sumergida. Que tengas cuidado. O las alojes. Que tengas cuidado. Pero esas se llevan a los hombres. Por eso yo no voy en ninguna barca en ningún lago, por si acaso. Aquello tiene que ser digno de visitar. Concha, te esperamos al final del programa con un nuevo conjuro, que esta semana se trata de... Sí, es un conjuro para traer la buena suerte, Juan Carlos. Entonces habrá que hacerle... Habrá que hacerle si vamos a ver el lago este, ¿no? Pues sí. Por si acaso. Sí. Bueno, Concha, ha sido un enorme placer como siempre, una historia bonita, preciosa, de un lugar fantástico, de esta vez de nuestro país, de España, de la provincia, creo recordar que de Girona o Girona. Lo añadiré a mi lista de lugares por visitar. Y bueno, que Dios quiera que lo veamos. Un fuerte abrazo, Concha. Igualmente, Juan Carlos, buenas noches. Mundo. El Palacio de Cañete es también conocido como Palacio del Marqués de Camarasa y es uno de los edificios históricos más antiguos de Madrid.
Su construcción tuvo lugar entre los últimos años del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. El palacio y su jardín ocupan una manzana entera en uno de los lugares históricos de la capital española. Reza la leyenda que en 1654 murió el marqués de Cañete atravesado por una espada, mientras se encontraba reunido con el religioso Antonio Amada, quien fue declarado culpable y ajusticiado en la horca. Desde entonces, distintas leyendas y supuestos fenómenos anómalos se vienen sucediendo en este histórico lugar. Buenas noches, Juan Miguel, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos, todo un placer estar una semana más en el programa. Quedamos la semana pasada que íbamos a hablar de lugares determinados y dejaste dicho que esta semana tocaba el Palacio de Cañete. Pues sí, y además, Juan Carlos, es de estos sitios en los que también he tenido la suerte de poderlo visitar y estar durante muchísimas horas, y además estar tarde, noche y solos, totalmente, sin personal trabajando, cuando entonces pertenecía al Ayuntamiento de Madrid. Es uno de estos lugares realmente estremecedores según la gente, pero yo ahí, Juan Carlos, no he tenido ninguna mala sensación nunca. Es lo que te digo, he estado solo, probando teléfonos y demás. Este edificio perteneció a la antigua marquesa de Cañete, a la séptima marquesa de Cañete, que era doña Teresa Antonia Manrique. Bueno, pues se casó con don Juan del Torres y Portugal, que por cierto, entre tú y yo, tenía el título de conde de Treviño. Y bueno, fíjate qué casualidades de la vida, como el condado de Treviño, donde pertenece Ochate, y que tiene todas estas leyendas de magia negra, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, de un lugar donde este señor que hemos hablado, Juan de Torres, pues no tenía buena fama. Aparte, era una persona bastante mujeriego, era pues un noble de su época. En una de sus grandes fiestas, el conde pues apareció asesinado con un puñal en el pecho en una silla sentado. Desde entonces, pues bueno, las investigaciones de la época, esto todo que estoy contando es un hecho real totalmente. Las investigaciones de la época hicieron sus pesquisas e inculparon al padre Amada, era su confesor. Además había ido al palacio, pues no se sabe bien a qué, en esa misma noche, donde también había habido algunas algarabías y algunas otras fiestas bastante extrañas. Bueno, pues apresaron al padre Amada, lo cogieron, tuvo juicio sumarísimo y fue asesinado, fue ajusticiado. Para que todos los madrileños supieran que también el clero era castigado, y sobre todo, habiendo asesinado al padre Amada, le cortaron la mano y se la pusieron en la puerta como si fuera una aldaba de Mayor 69, que es donde se encuentra el Palacio de Cañete de Madrid. Bueno, pues a raíz de este espeluznante hecho, y más sobre todo con esa mano, parece ser que pues empezaron a ocurrir pues distintos fenómenos paranormales en el lugar. Este lugar fue abandonado por los dueños, por los propietarios, no abandonado, fue cedido, y empezó a ser utilizado para albergar pues a todos aquellos nobles, embajadores y demás que venían de otros países y de otras partes de España, pues que estuvieran allí plácidamente. No había ni uno de ellos que aguantara. Es más, el servicio era el mismo que tenía la marquesa, y también contaban de las suyas. Lo curioso de toda esta historia es que pues lo que pasa en estos lugares abandonados, se abrían puertas y se cerraban puertas, luces que se apagaban y se encendían, pero no eran eléctricas. Estamos hablando de velas, velones, lámparas de aceite y candiles.
O sea, algo bastante curioso, porque se provocaban, según cuentan algunas crónicas, pirogénesis, pues en distintas estancias de este palacio. Es bastante grande, y por cierto, todo está comunicado por debajo, por túneles con la Plaza de la Villa, con Casa Cisneros y demás. Pero sin irnos del tema, pues bueno, pues estos mayordomos que contaban la historia, ya los mentideros de la villa, comenzaron a hablar de los supuestos fenómenos paranormales que ocurrían en el Palacio de Cañete. Y bueno, pues ahí siguieron las cosas cuando uno de los mayordomos, que estaba sirviendo en la casa durante toda la vida, además era un trabajador de la propia condesa, en su lecho de muerte, confesó que el que había asesinado al señor no había sido el padre Amada, que había sido él, por venganza, por haberse intentado beneficiar a su mujer. Aún así, aunque se descubrió el hecho, y parece que dicen algunas crónicas que por lo menos esta supuesta aparición del padre Amada y del señor asesinado en la casa habían cedido, los fenómenos continuaron pues casi hasta finales del siglo XVIII. Pero el cura no fue ajusticiado, ¿no? Sí, el cura fue asesinado, o sea, fue ahorcado, y le cortaron la mano y la pusieron en la puerta del Palacio de Cañete, como te he contado, ahí para que supieran que también el clero en la ciudad de Madrid, cuando cometió un asesinato, pues era castigado. Pero no hubo, perdóname, Juan, no hubo una revuelta del obispo y de no sé cuántos sacerdotes que fueron y le rescataron. No, el padre Amada de eso nada. El padre Amada fue ajusticiado y fue asesinado. Fue asesinado y bueno, fue ajusticiado y como te digo, le cortaron la mano y la pusieron allí durante un montón de meses, pues hasta que se pudrió del todo. Algo que parece ser que era algo de la época, porque hay también alguna leyenda que está relacionada con poner un perro podrido en una ventana desde que murió hasta que se pudrió en el Escorial. O sea, debía ser algo de la época. Pero el padre Amada no le llegaron a salvar, fue ajusticiado, no pudieron hacer nada por él. Directamente era un noble bastante importante, muy allegado a la corona, a pesar de su mala reputación, y le hicieron el castigo. Yo tenía entendido que le habían salvado y luego le habían vuelto a detener y le habían ajusticiado. ¿Es entonces cuando este señor muere que empiezan a pasar los fenómenos supuestamente paranormales? Claro, porque es que entonces, hasta ese momento era el lugar de paso donde la duquesa permanecía en Madrid con su marido cada vez que venían de las zonas de Extremadura y demás, y de Andalucía, que era por donde ellos se alojaban normalmente. En el momento que pasó a ser un lugar en el que comenzó a llegar gente que no tenía nada que ver con la familia, excepto la gente que siempre estaba en el lugar, que era el servicio, era donde comenzaron a ocurrir todas estas historias. A partir de que esta familia se fue, por supuesto, del asesinato. Anteriormente, lo que se habían hecho, pues parece ser que cuando el señor cuando iban a las zonas de Madrid de caza y demás y se alojaban allí, pues hacía una serie de fiestas muy relacionadas, pues más con temas relacionados con magia negra, ocultismo y demás, que con otra clase de fiestas. Más bien eran orgías y demás. Y entre esas supuestas orgías, pues posiblemente fuera cuando a la mujer de este mayordomo pues la intentaron hacer algo si no se lo hicieron. Entonces pues ahí llegó todo el entramado. Este hombre en su lecho de muerte confesó, pero aún confesando y quedando, como se diría, suelto de culpa el padre Amada, los fenómenos siguieron ocurriendo. A lo mejor es la venganza del propio señor, ¿no? Después de tantas fiestas extrañas y una muerte tan violenta, pues que se quedara allí pues para los restos.
Pero el marqués no se aparecía ni nada, ¿no? Una vez muerto era solamente el... Ahí hablaban tanto del marqués como del padre Amada. El marqués decían que era para que no estaba tranquilo porque sabía que su asesino seguía vivo y encima estaba en su casa, y otros decían que era el padre Amada pues por lo mismo, porque él había sido inocente, él no había asesinado a la persona que habían dicho y encima había sido justiciado por ello. Entonces, una muerte más cruel y violenta a una persona que no había hecho nada, pues fíjate, dicen tanto de unos como de otros, pero luego también te cuentan pues de estos rituales. Luego la zona, si es que la zona, pues por ejemplo, ahí estuvo el rey francés cuando fue secuestrado en la batalla de Pavia, también al lado, en la casa de Cisneros. Toda la zona de por detrás, tienes un patio románico y una serie un jardín renacentista y una serie de zonas donde estaba toda la calle de Sacramento, que en menos de 100 metros cuadrados tienes 4 leyendas de fantasmas, en las que te aparece la mujer de la cruz de palo, en la que te aparece la leyenda del espadín, pero en cuestión de nada, de 100 metros cuadrados. Es una zona con mucha historia, una de las zonas más antiguas. Entonces, tampoco podría ser nada extraño que esos fenómenos pues se pudieran ocasionar por otro tipo de temas. Pero en este lugar, en un primer momento, las crónicas hablaban pues de las apariciones del padre Amada y del conde de Treviño. Estamos hablando del número 69. Vosotros, productos de esta historia, decidís investigarlo, ¿no? Os preparáis con material y pasáis... A ver, es una de las leyendas. Yo he tenido mucha suerte, Juan Carlos, porque he entrado a muchos de los edificios que cuentan las leyendas por mi trabajo. Entonces, soy un aficionado de estos temas de toda la vida y bueno, la leyenda es leyenda. La leyenda está escrita en 20.000 crónicas. Cualquier persona que hable de Madrid conoce la leyenda del Palacio de Cañete. Es uno de esos lugares, pues a lo mejor menos conocido por tanta bombo que tuvo el Palacio de Linares o el Museo Reina Sofía y demás, pero es una de las leyendas típicas, genuinas y posiblemente, pues fíjate, de las más antiguas, con la de la Casa de las Siete Chimeneas. Casi es que están por esas épocas del momento más álgido de los Austrias. Entonces, muchas de estas leyendas pues se basan en no sé exactamente en qué, pero están catalogadas en esas fechas, 1500 y pico, 1600, 1600 y pico, excepto la de la iglesia de San Ginés, que posiblemente sea de las leyendas más antiguas, sería del siglo XII aproximadamente, del fantasma sin cabeza, ¿no? Pero igual, es que estamos hablando que el fantasma sin cabeza, Juan Carlos, está a escasos 200, 300 metros. Sí, eso te iba yo a decir, que estaba muy cerquita, ¿no? Claro, o sea, es que estamos hablando de una zona, pues que todo el Campo del Moro está al lado, el Palacio Real está al lado, todo lo tienes al lado. O sea, es una zona muy marcada pues por la magia, por la historia. Y muy bonita de ver, ¿eh? Buah, preciosa. Y además, fíjate, allí muy poca gente lo sabe, se encuentra muy cerquita, por detrás de la calle Mayor, cruzando desde Mayor 69, te metes por Señores de Luzón, y ahí tienes la iglesia de Santiago, pero no hablo de esa. Cuando llegas a la iglesia de Santiago, tiras justamente una de las calles a la izquierda, llegas a la iglesia más antigua de Madrid. Uh-huh. Una iglesia del siglo XI que también tiene su leyenda. O sea, toda la zona esa está plagada de leyendas, de apariciones, de fantasmas y de fenómenos paranormales. Yo no sé si es porque es la zona más antigua o porque ha sido pues como si... Ha tenido que pasar de todo allí, casi seguro. Pero absolutamente de todo. Y posiblemente, como decimos, mucho más antes que ahora, por supuesto, porque ahora son edificios oficiales y demás, pero es que entonces era el lugar donde vivía gente y no una familia. Es que esas familias tenían mucha gente detrás que les servían. Uh-huh.
Pero a mí lo que me interesa es la investigación vuestra, ¿no? Ahora mismo has dicho que fuisteis allí, ¿no? Tú sabes que cuando entras en determinados sitios, pues ahí tienes unas sensaciones, unas Mira, veces más extrañas que otras. Yo no tuve ningún tipo de sensación. Yo estuve allí montando el grupo de gobierno, que hay que contarlo todo. Estuve montando los grupos de gobierno de las épocas de Álvarez del Manzano, ¿vale? Y tanto del grupo que estaban allí entonces, el grupo socialista era el que estaba. Yo he llegado allí a ese despacho estando, creo recordar, Morán. Fíjate si ya ha llovido. Ha llovido, sí. Ha llovido. ¿Vale? Que estaba allí, no tenía el despacho que daba a la calle Mayor, con una televisión de esas de 1 metro de ancho, pero de las antiguas, de las de tubo de imagen, que eso había que llevar una grúa para moverlo. Pero vamos, la zona a mí no me ha causado nunca ningún tipo de sensación, excepto la curiosidad de ver todos los entramados y recovecos que tienen todos estos edificios, y como te digo, comunicados. Pero el que tenía que estar en ese edificio era yo, porque mis compañeros no querían estar. Qué curioso, ¿no? Pero tú no sentiste muy curioso, nada, no, nada. Ellos lo pasaron, hubo un compañero que lo pasó bastante mal, empezaron a sonar teléfonos pensando que éramos nosotros desde el Ibercon, gastando una broma, porque todo eso, aunque los grupos iban a través de Ibercon, pero eran líneas directas, no pasaban por ningún enlace de fuera, ni podían ser localizadas, excepto desde ese punto donde estábamos. Y él estaba diciendo que le estaban llamando, que alguna persona se había reído, y nosotros, yo te prometo, Juan Carlos, que no habíamos ido. En el Ibercon no había absolutamente nadie, pero nadie, además solamente tenemos acceso nosotros, y es que estaban los edificios totalmente vacíos. O sea, excepto el policía de la puerta, no había nadie en el edificio. Y el policía de la puerta no tiene acceso a esa centralita, a esa central independiente para esta gente. No tienen acceso. Pero vosotros habéis realizado grabaciones y fotografías y... Sí, yo he hecho absolutamente de todo, y además estamos hablando de la época. Yo he estado también montando lo que es intentando realizar grabaciones y demás. Yo ahí ha sido totalmente neutro. Pero otras personas que han estado conmigo, sí. En el tema del trabajo, no, por supuesto que no, porque estás trabajando. Claro. Estás en lo que estás, pero estás trabajando con tecnología. Entonces, el tema es eso. Muchas ocasiones, si a ti te está comenzando a dar una serie de... como si estuvieses en un grupo de salto. Yo no sé si un grupo de salto es un grupo de varias extensiones dentro de una centralita, en las que primero suena una, luego la otra, y lo puedes hacer de varias maneras, circular, paralelo, etcétera. A él lo que le pasó al compañero, que por eso dejó de estar ahí, más cuando le juramos y perjuramos que no está, era eso. Empezaron a sonar los teléfonos y era como si estuvieses probando un grupo. Y primero sonaba uno, y luego sonaba otro, luego sonaba otro. Es imposible que eso lo haga automáticamente la centralita, y menos las de antes, y menos las de ahora. Da lo mismo. No lo hace. Si no llamas, no lo hace. No tiene un salto como cuando iban con relés. No. Pero es muy curioso que todos tus compañeros decidieran no ir. No. El que estuvo probando allí los 80 y tantos puestos, teléfonos y demás, fui yo. Y ellos estaban en el otro extremo. Y otros compañeros, otro en el otro extremo, y otros compañeros montando en otros edificios, como te digo, de la zona, que son todos los edificios los que teníamos que montar. O sea, Mayor 69, Mayor 82, los de enfrente, que ni me acuerdo ya, 58, y toda la zona de la Plaza de la Villa, y un montón de sitios. Y cada uno estaría yo estaba en Cañete, porque no podía estar. En este caso, Javier no, y es una persona que supuestamente no creen en estas cosas, y además es que se ponía hasta malo. Cuando tenía que entrar hasta con público, se ponía hasta malo. Yo no sé si es que... Es que la sugestión es muy mala también, ¿eh? Claro. Yo he estado hasta en el edificio de enfrente, me he cruzado de uno a otro, lo que te digo, he estado en distintas ocasiones, me he estado subiendo por las zonas de las azoteas, he estado saliendo al jardín, ya por cotillear, he puesto algunas grabaciones, etcétera. Excepto lo que me han contado, yo siempre
he estado en ese edificio normal, pues como en tantos otros. Mira, por ejemplo, en Santa Catalina 4 no lo pongo en ningún sitio, ni nunca hablo de fenómenos paranormales, pero en Santa Catalina 4, que era un antiguo edificio de ejecutivos sniffer de Argentaria, por como estaba todo cuando entramos nosotros a comenzar a instalar, digo esto, ¿sabes? Y allí sí que he vivido una serie de episodios un poco extraños de sensación. Pero aquí, fíjate, conociendo toda la historia, conociendo lo de Cañete y tal, pues nada, excepto por... A lo mejor me hice más fuerte cuando con el cachondeo de que yo no subo, que subes tú, que no sé qué, no sé cuánto, a lo mejor me hice más fuerte en ese momento y no iba con la sensación más de trabajar que de estar intentando captar las supuestas energías. Pero vamos, es un lugar mítico en esa leyenda. Actualmente creo que hay algo relacionado con la Embajada de Israel, que el edificio ha sido cedido el ayuntamiento se lo ha cedido a este departamento, y no te puedo confirmar, porque no he vuelto a estar desde hace algún tiempo, si actualmente ha habido gente que haya vivido algún tipo de experiencia. Pero cuando nosotros instalábamos allí, ya te digo, los compañeros no querían estar allí, ni casi cuando tenían que hacer algún tipo de instalación o de reparación, cuando estaba funcionando y estaban por los distintos grupos de políticos que estaban por allí. Que tú no la hayas visto no significa que no exista, ¿no? Efectivamente, pero es que además, ya te digo que es una zona de imprenta municipal igual, no lo saco en ningún sitio, pero son 300 o 400 años que tienes encima. En un sitio donde ha habido vida siempre, o sea, donde estos edificios han tenido movimiento y trasiego. Y habría que ver, Juan Miguel, lo que hay por debajo del suelo. Yo lo he visto, Juan Carlos. ¿Impacta? Sí. ¿Impacta o no impacta? A ver, tienes... yo lo que alucino no conozco otras ciudades por debajo, pero lo que alucino con Madrid es que está totalmente heredada. Está totalmente hueca. Entre los túneles del alcantarillado, del metro, de por donde yo he estado, que son todo lo que son las canalizaciones de electricidad, el canal de Isabel II, el alcantarillado. Bueno, pues todo eso entre sí tienes zonas, como es lógico, que están interconectadas. Es acojonante en ocasiones. Mira, recuerdo, hemos hecho enlaces de fibra desde la Plaza de la Villa al cuartel de Conde Duque. Tienes que pedir unos permisos especiales en unos sitios y otros, y tú ya entras. Bueno, pues bestial para el que le gusten este tipo de cosas, dentro de que tú estás realizando una labor. Aparte, luego tienes zonas donde tienes las calles puestas, tienes zonas que se ven como mucho más antiguas, que dan a las antiguas murallas, zonas de enladrillado, así como con forma de cúpula y con oquedades, zonas donde de repente hueles, y huele el metro, o zonas donde huele muy mal porque tienes algún tipo de desagüe, y luego pues los distintos habitantes que te encuentras por debajo, que también es curioso, aparte de los animales que te puedas encontrar, que algunos ves en alguna ocasión, también te puedes encontrar gente uniformada que te pide la acreditación, cuando menos te lo esperas. Que no veas, que no sabes ni de dónde aparecen y te aparecen casi de repente, que son la policía del subsuelo. Sí, tú te vas con tus identificaciones dentro de un tal, y te lo pueden pedir en cualquier momento y demás. Pero es acojonante, y todos los metros que hay para abajo, y es como una pista americana en algunas ocasiones. Nosotros le llamábamos la pista americana. ¿Por dónde entramos? La pista americana. Si eres un poquito metido en kilos, no es ni recomendable, según por donde entres. O sea, luego tienes zonas que entras de pie, pero según lo que vayas a hacer. Nosotros es que el tema de las instalaciones de telecomunicaciones, pues imagínate, tienes que meter los cables en muchas ocasiones, pues por otro tipo de canales. Pero impresiona. Ha habido mucha historia, ha habido mucha cueva, y ya sabes que se utilizaban, por ejemplo, Luis Candelas, el bandolero famoso de Madrid,
utilizaba todos estos túneles pues para huir, y otros túneles se utilizaban para evitar el espionaje. Por ejemplo, las de la antigua fábrica de cerámicas, que parece ser que hacíamos en el siglo XVIII, hacíamos un 17-18 una buena cerámica en Madrid, y los espías holandeses estaban como buitres pues para saber el tipo de modelos o lo que fuera de la época, o el material, o vete tú a saber el qué, y todo eso era trasladado también por debajo, más los túneles por donde, muy cerquita de estos, y que también tienes acceso, que se comunican con Palacio Real, que era por donde más de uno de los monarcas pues iba a la calle Echegaray a darse una vueltecita, que por aquellos años, ahora calle Echegaray es calle Huertas, está la de Huertas, de Santa Ana, de donde el Teatro Español está justamente por detrás del Teatro Español. Había otro túnel que llegaba hasta allí, que actualmente es Huertas. Entonces era pues donde estaban las calles, una de las calles y locales de las meretrices de la época. Seguramente que el subsuelo de Madrid sea un sitio cargado de historia y de historias humanas. Juan Miguel, lo dejamos aquí, si te parece. La semana que viene nos traes otro lugar emblemático con cierto misterio, ¿verdad? Por supuesto que sí. La semana que viene vamos a ver, de momento no te lo voy a decir, y vamos a ver qué lugar elegimos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Juan Carlos. Mundo. Hoy hablamos de un fenómeno conocido como un zumbido persistente de baja frecuencia, no audible para todas las personas. Los zumbidos han sido ampliamente reportados por los medios de comunicación nacionales de Gran Bretaña y Estados Unidos. Algunas veces se pone como sufijo el nombre de la localidad en donde fue escuchado, por ejemplo el zumbido de Bristol o el zumbido de Taos, del que vamos a hablar hoy. La información del estudio del zumbido de Taos sugiere que solo el 2% de la población puede percibirlo. Para aquellos que son capaces de escuchar el zumbido puede ser un fenómeno muy perturbador. Sin embargo, hay un gran desconcierto en el mundo científico, dado que nadie, a día de hoy, sabe explicar con relativa certeza qué es, cómo se produce y Buenas noches, Michael. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Bien, estamos perfectamente. Hoy vamos a seguir ese camino que tenemos a lo largo y ancho de nuestro planeta, lugares misteriosos, lugares con historia también y lugares enigmáticos, ¿no? Hoy nos vamos a un pequeño pueblecito de América. Sí, Juan Carlos, seguimos nuestro viaje y hoy nos vamos a Taos. Taos es un pueblo situado en el estado de Nuevo México. Estamos hablando en Estados Unidos. El pueblo está bañado por el río Bravo a su paso por la Sierra de la Sangre de Cristo. Y es una de las primeras zonas donde se asentaron los españoles, ¿no? Estamos hablando allí en el primer asentamiento de los españoles en Norteamérica. Actualmente cuenta con algo más de 4.700 habitantes. Y este pueblo se caracteriza por autoabastecerse, ¿no?, de energías renovables, sobre todo de la energía solar y de la energía eólica, ¿no? Porque estando allí en el desierto, tienen muchísimos días de sol y sobre todo muchísimo viento. Pero Taos se le conoce por otra razón, que le diferencia de otras localidades, ¿no? Todo esto parece que empezó a principios de la década de los 90. Empezaron los habitantes a escuchar un extraño zumbido de baja frecuencia. Algunos que lo escuchaban lo describen como un motor diésel sonando a través de los cristales. El fenómeno se le conoce como el zumbido de Taos. Este zumbido está asociado a los extraños sonidos que se escuchan en otras partes del planeta, ¿no? Y conocido también con ham, ¿no? Ese famoso que en inglés significa también zumbido, ¿no?
Este ham, bueno, se escucha en lugares tan dispares como Canadá, Australia, Reino Unido, India, etcétera, incluso en España. O sea, que creo que en todos los continentes pues se ha escuchado este ham, ¿no? Pero lo que Taos tiene de especial respecto a estos lugares, a las demás localidades, es que aproximadamente el 2% de su población, y también turistas, aseguran seguir escuchando continuamente el zumbido mientras se encuentran en lo que es en el pueblo, ¿no? El molesto y misterioso zumbido de baja frecuencia parece que proviene del aire del mismo desierto. Esto, para la persona que lo pueda escuchar, es muy molesto. No todas las personas lo captan, ¿no? Pero las que sí han acabado incluso padeciendo locura o enfermedades nerviosas, ya que parece que ese zumbido es permanente, lo que es noche y día. Esto ha hecho y ha ocasionado que algunos vecinos hayan abandonado el pueblo. También Taos es conocido también, por supuesto, por el pueblo que no duerme, ¿no? Ya que, bueno, al ser noche y día, por lo menos ese 2% de la población de Taos que sigue escuchándolo, ¿no? Los demás no, parece ser que no le afecta, pero ese 2% bueno, parece esa patología de no dormir, ¿no? De tener ese nerviosismo. Para algunos vecinos, ya he dicho, ¿no?, que el sonido puede ser débil y una molestia suave, ¿no? Pero mientras que para otros es muy intenso, ¿no? Con lo que interfiere en las actividades diarias, ¿no? Provocando falta de sueño. Así que a la zona pues se han desplazado multitud de expediciones científicas para poder investigar lo que es el fenómeno, ¿no? Y así da una explicación de qué está pasando concretamente en ese lugar, ¿no? Y que ese lugar lo hace único en el mundo. Pero aunque se sigue estudiando en la actualidad, Juan Carlos, no se ha podido precisar de dónde proviene el zumbido y tampoco qué es lo que lo provoca. Así que cada científico se postula en alguna explicación lógica, y sobre todo en su campo, ¿no? Cada expedición científica pues está liderada por algún científico que es ingeniero o es doctor en cada uno de su campo. Por ejemplo, Juan Carlos, mira, allí se desplazaron ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? Y ellos dicen que la solución es, y ellos han dado con la clave, porque ellos dicen que el sistema de comunicaciones submarinas que opera en la ELF, decir que el zumbido, este zumbido de Tau se detecta en el rango de los 75 hercios. Y las comunicaciones submarinas están en el rango de entre 38 y 80 hercios. Así que muchos se inclinan en esta conclusión, ¿no? Sobre todo estos ingenieros en telecomunicaciones, porque está dentro de ese rango. Pero, siempre hay un pero, Juan Carlos. Hay algunos problemas, ¿no? Que no sostienen esta teoría, ¿no? El fenómeno llamado el zumbido de Taos fue detectado en 1991. Y lo que son las comunicaciones submarinas empezaron en 1987. Hay un desfase de tiempo, el por qué se empezaron a escuchar, bueno, bastantes años después, ¿no? Y además la pregunta, ¿no? ¿Por qué solo se escucha en ese pueblo, ¿no? Y no en los demás pueblos que están alrededor, ¿no? Solo le afecta a Taos. Así que, Juan Carlos, no parece que esta sea la solución. También se han desplazado multitud de geólogos. Los geólogos, bueno, ellos dicen que estos sonidos están producidos por la propia naturaleza. Y en concreto uno de estos sonidos son los infrasonidos, ¿no? Estos infrasonidos dicen que están provocados por los movimientos de lo que son las placas tectónicas o algún efecto geológico, que es una de las teorías, para mí esta es una de las teorías que más se podía acercar a lo que estamos hablando de ese sonido de ham, ¿no? Que se escucha de vez en cuando, ¿no? Pero estamos otra vez en la misma, esta solución estamos en la misma. En localidades donde se escucha el ham, puede que pase muchísimo tiempo hasta que se vuelva a escuchar, ¿no? O no se vuelve nunca a escuchar, ¿no? Pero en tal es permanente. Lo que quiero decir es que posiblemente el choque de esa placa tectónica produzca sonido, infrasonido, como dicen los geólogos, y que este infrasonido pueda
ser la solución del famoso ham, ¿no? Que se escucha en un intervalo de tiempo muy distante en el tiempo, y como he dicho antes, hay localidades que no se vuelve a escuchar nunca y hay localidades que incluso han repetido, ¿no? Pero es que volvemos a insistir, Taos, según este 2%, Tao es permanente, se sigue escuchando, lo que significaría imposible la placa tectónica, pues allí sería pues, estarían todo el día moviéndose, ¿no? O sea, sería todo el día microseísmos, ¿no? También, por supuesto, no podemos descartar los astrofísicos, ¿no? Que ellos se pronuncian diciendo que estas ondas o las ondas electromagnéticas causadas por los meteoritos, cuando estos meteoritos se desintegran en la entrada a la atmósfera, producen emisiones de frecuencia audible, ¿no? Incluso ellos dicen que las tormentas solares también pueden asociarse a este fenómeno. Aquí podemos estar también, este fenómeno también los astrofísicos también han podido dar en la clave de lo que es la solución del ham, pero estamos diciendo otra vez lo mismo, es que aquí en este pueblo es permanente, ¿no? Por supuesto también se desplazaron, ¿no? Lo que son doctores, sobre todo otorrinolaringólogos, ¿no? Y ellos por algunos casos que han estudiado, ellos los achacan a un fenómeno que es llamado Bruckton, el cual, este fenómeno dice que el ruido se origina en el tímpano por problemas en el músculo de ¿no? Por el músculo del propio tímpano. Puede que esta solución sea el caso, o sea, de algunos casos que se registraron en la zona, ¿no? Que estos doctores han tratado. Incluso, Juan Carlos, llegaron al suicidio, ¿no? O sea, escuchar un sonido, es un sonido estridente, el cual, por ejemplo, el que está a tu lado no lo escucha, tú sigues escuchándolo, noche y día, llega un momento que incluso han llegado a suicidarse, ¿no? Entonces, estos otorrinos pues lo achacan aquí, pero claro, esta explicación pues son para pocos casos, ¿no? Dentro de ese 2% muy pocos casos, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que este zumbido se queda registrado en aparatos electrónicos, ¿no? Que la han grabado tanto en vídeo como en audio, ¿no? Y esto indica que el sonido pues no proviene del interior de nuestro oído, ¿no? Porque si hay aparatos electrónicos que donde se han quedado registrados, bueno, pues ya no está producido en nuestro interior, ¿no? Además, los mismos científicos que están estudiando el caso lo tienen monitorizado, ¿no? Y incluso lo han grabado. También, por supuesto, no podemos dejar, Juan Carlos, al lado los conspiranoicos, ¿no? Que ellos dicen que este extraño sonido, proviene de una base secreta militar subterránea en la cual se lleva a cabo experimentos relacionados con el sonido, ¿no? Ellos dicen que algún tipo de arma secreta o algo similar, ¿no? Y aquí, por extraño que parezca, esta para mí es la única teoría que puede tener algún tipo de explicación de que el por qué solo se puede escuchar de forma permanente este extraño zumbido en Tao, ¿no? Y que hasta nuestro día sigue siendo un misterio, Juan Carlos. No se sabe de dónde procede el misterioso zumbido, ¿no? Sería interesante cuando menos visitarlo y pasar allí una semanita a ver cómo influye eso en nuestros... Yo me imagino que si es algo tan molesto a nivel interior, a nivel mental, pues claro, si lo oyes y no puedes deshacerte de ello, ¿cómo descansas allí, no? No, pues exactamente, es que ha habido vecinos que han tenido que han tenido que mudar familias enteras, mejor siguen escuchando ese zumbido, pero el vecino de al lado, el vecino Juan Carlos no tiene ningún problema. Estás trabajando y tu compañero de trabajo no tiene ningún problema, pero tú sigues escuchando ese extraño zumbido dentro de tu cabeza, zumbido que no es audible en una grabadora. Se dijeron, como he dicho antes, este pueblo pues se caracteriza por tener energía renovable, ¿no? Por la energía eólica, sobre todo la eólica, porque esos molinos, esos famosos molinos de viento, ahí sí producen una onda, ¿no? Pero incluso los científicos llegaron a apagar, o sea, a desconectar, a dejar parados todos esos molinos para ver si esa interferencia, ese sonido era producido por claro, esas aspas, esas grandes aspas, al entrar en contacto con el aire, va creando un roce y ese roce va haciendo un sonido, ¿no?
Pero ¿qué va, Juan Carlos? Seguía viendo el sonido. Eso rompe la teoría que yo te iba a decir ahora, que podía ser un conjunto de varias cosas a la vez. Sí, está asociado, desde luego, lo quieren asociar con el ham. El único problema es que el ham es audible casi por todo el mundo. Es audible porque sales a la calle y ves todos los vecinos escuchando, por tus vecinos escuchando el supuesto ham, ¿no? Y hay variaciones de ham, no hay que decir que hay sonidos que son metálicos, como el golpe de un yunque, como ese famoso golpe de un martillo gigante en un yunque gigante, que se escucha aquí en España o se escuchó en el que se quedó grabado en el Triángulo del Silencio, ¿no? Entre las Baleares y Alicante, ¿no? Que se asoció al ham, pero sin embargo es un sonido metálico. Sin embargo, hay otros sonidos que son más de trompeta, ¿no? Que incluso se le asocia a lo que son las trompetas del Apocalipsis. Pero aquí, aunque se les quiera asociar, sí, es un elemento de sonido, pero hay que decir que los animales no parece ser que no le afecta. Esto es muy curioso, hay que tener en cuenta que solo los humanos y un 2%, hay incluso turistas que no saben nada, llegan allí y acaban en urgencia con un terrible dolor de cabeza. Por supuesto, ellos están acostumbrados y ellos saben que cualquier turista, cualquier persona que no haya allí y llegue allí a urgencia diciendo que le duele la cabeza, lo que sea, ya sabe a qué se refiere. Lo único negativo, que puede decir que es perjudicial para la salud, es por eso, porque el que lo escucha, el que tiene la mala suerte, por decirlo así, Juan Carlos, de escuchar ese zumbido permanentemente, una de dos: si es vecino, al final se tiene que ir porque es imposible aguantar eso. El que es turista, bueno, dime, Juan Carlos. ¿Y esto por qué lo escuchan unos y otros no? ¿Tienen un oído más fino, por así decirlo? La verdad es que eso se sigue, eso, por eso está ahí los otorrinos diciendo permanentemente que ese es el dilema, porque el 2% estamos hablando, el 2%. Si estamos hablando que tienen los vecinos, pues son ahora mismo el último censo, no lo sé, pero que está estimado de hace 5 años, 4.700 habitantes, pues el 2%, ¿no? Bueno, que el 2% es bastante, ¿no? Puede ser 200 y pico, ¿no? O sea que puede ser bastante, ¿no? El por qué ese 2% lo escucha permanentemente y, bueno, y permanentemente, pero ese dolor de cabeza, el nerviosismo, no puede dormir, es increíble. Y además, incluso con medicamentos, ¿no? Se está como, entre comillas, drogando, ¿no? Unas pastillas muy fuertes para poder dormir, ¿no? Incluso así, no pueden dormir. Si, bueno, a lo largo de la misión de Mundo Insólito logran descifrar este misterio, pues por supuesto lo daremos aquí, ¿no? Pero ahora mismo los técnicos, los ingenieros de sonido, pues están ahora mismo pendientes en qué tiene de característico Taos. Bueno, y decir una curiosidad, ¿no? El Taos y toda la ribera del Río Grande, o Río Bravo, perdón, y toda esa ribera, bueno, allí se han rodado multitud de películas, las películas famosas de vaquero, ¿no? Esa película famosa del oeste se ruedan por la zona, ¿no? Pues lo dejamos aquí con el enigma, y ojalá quiera que durante la emisión de este programa pues se consiga descifrar este misterio que rodea a esta pequeña población. La semana que viene, Michael, nos traerás otro lugar del mundo con alguna historia o algún misterio como el de hoy. Muchas gracias por todo, Michael. Un abrazo. Un abrazo. Mundo. Buenas noches y bienvenido, Roberto. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Esta es una serie de varias participaciones que vas a hacer con motivo de una enfermedad, ¿no? Y bueno, la hemofilia es una enfermedad que afecta a muchísimas personas y yo quiero que nos expliques un poquitín lo que es. Bien, como tú has dicho, la hemofilia es una enfermedad que antiguamente pensaban que era vampírica, pero no es así, ¿no? Es una enfermedad del cuerpo, que tenemos un tipo de cromosomas que lo que hace es que la persona humana, en caso de herida o hemorragia, esas plaquetas funcionen. ¿Qué pasa? Existe lo que es el llamado efecto dominó. En estas personas que tienen hemofilia,
llega a lo que es un punto del ciclo, que esa pieza no corta. Entonces es cuando no coagula esa sangre y es cuando se sangra más. Entonces es una enfermedad que a día de hoy está más que tratada, pero hay muchas personas que no piensan, ¿no? O no saben. Entonces es por eso que estamos en este proyecto solidario. Y ahora vamos a hablar del proyecto, porque tú perteneces a una asociación, ¿verdad? Efectivamente, soy cofundador del grupo de radioaficionados de Cúbrico España, del canal 17 de la Unifor Sierra de Aragón, USB. Salimos en el canal 27165, que es la que corresponde al canal 17. Y este año, pues, celebramos el tercer aniversario. Y es por ello que nosotros, como grupo, queremos hacer una llamada general para este tipo de celebración. Queremos regalar una emisora, lo que es el 5 de julio, regalaremos una emisora, lo que es a todos, al ganador, no, sería mucho. Sí, vais, en definitiva vais a celebrar un sorteo contra a todos aquellos que hagan una donación para esta asociación en pro de la hemofilia, ¿verdad? Efectivamente, la asociación se llama AS Madrid, es una asociación que lleva más de 30 años tratando con personas con este problema o esta enfermedad, y nosotros hemos querido ser un poquillo solidarios, ¿no? Y hemos querido ser partícipes lo que es en este proyecto. Y donaremos una emisora, sí, lo que es al ganador de esta donación. Una emisora de radio aficionado, estamos hablando. Exactamente, es la conocida Superstar 360, una mítica emisora de los años 80, impoluta en su caja y su manual, es para verla. En pleno funcionamiento, claro. Efectivamente, no está más que probada. Para aquella gente que quiera participar en el sorteo, ya hemos dicho que tienen que hacer una pequeña donación, por mínimo que sea, siempre lo decimos, es importante, porque muchos pocos suman mucho. Si te parece bien, decimos el número de cuenta y el concepto en el cual se tiene que poner para ingresar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que es la donación es personal. Puede ser desde 1, 2, 3, eso es personal. Ya eso depende de lo que es de la persona. Y esto sería lo que es a la asociación de AS Madrid, pertenecería a lo que es a la Caixa, y el número sería ES 1721 00 17 38 14 02 00 13 45 56. Y este sería el número de cuenta. Concepto o asunto, tendría que poner C, Q, B, E, que serían las siglas de Cúbrico España, C, Q, B, E, más el número del teléfono, ya que si en caso del sorteo fuese el ganador, el mismo 5 de julio nos pondríamos en contacto con la persona ganadora. Eso sí, es ámbito nacional. Si en caso de que fuese participantes de fuera de España, la emisora sería ganadora de esa persona, pero lo que son los gastos de importación, ¿no? Debido a lo que es el tema de envío, correría lo que es a gastos de esa persona. Sí, pero todo el mundo está, si quiere, puede participar en esta donación para esta asociación en pro de la hemofilia. Si te parece, vamos a repetir, la entidad es la Caixa y el número de cuenta, el ES 17 2100 1738 1402 0013 4556, no me he equivocado, ¿verdad, Roberto? Ninguno. Y el concepto, en concepto tenéis que poner en mayúsculas CQBE más el número del teléfono para aquellos que quieran participar en el sorteo de esta tremenda, mítica emisora de los años 80, como bien nos ha dicho Roberto. Roberto, muchísimas gracias por traer ante nosotros, ante todo nuestro público, esta asociación, este sorteo y esta dedicación que te hace ser grande como persona y como ser humano. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ¿no? Espero que con esto, ¿no? Entre todos, esperamos que este proyecto, este tercer aniversario, coagule. Y mire, muy contento, ¿no? De esta palabra, me emociona y todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hola amigos de Mundo Insólito. La prosperidad es una de las bendiciones más abundantes del cosmos. Vamos a abrir la mente y el espíritu para recibir toda esa prosperidad infinita del universo. Hoy os traigo un ritual que podéis hacer para traer la buena suerte a vuestra vida.
Por una parte vamos a necesitar un recipiente de cristal, un puñado de trigo, un puñado de 3 tipos de arroz, entre las distintas variedades que podemos elegir, las que deseemos, y 5 monedas pequeñas de curso legal. Vamos a introducir todos los ingredientes en el recipiente de cristal, removiendo su contenido con nuestra mano dominante. Luego lo vamos a colocar en un lugar cerca de la puerta principal de la casa. Lo podemos tener todo el tiempo que queramos, aunque aconsejo renovar las semillas cada mes. En el mundo esotérico, el trigo llama a la buena suerte y a la prosperidad. Junto a las monedas y el arroz nos traerá la abundancia.